Hola, sean bienvenidos a una nueva cápsula de análisis y reflexión de las diversas instituciones que integran este maravilloso mundo del derecho. No sin antes agradecerles a todos y cada uno de ustedes las palabras y comentarios de apoyo para este nuevo proyecto de trabajo que se ha hecho para servirles a ustedes, pero sobre todo para invitarlos al estudio y análisis de estas figuras de que hablamos para que ustedes lleguen a su propia conclusión. Recuerden que en derecho nadie tiene la verdad absoluta y todos sus comentarios son bienvenidos, sea positivo o negativamente, pero háganlo, porque de esta forma sabré que en verdad me están escuchando. Hecha este agradecimiento, pasamos ahora a lo que nos interesa, que es el tema, que es hablar de la nulidad jurídica. Trataré de ser lo más claro posible y obviamente este es un tema de gran interés y en lo personal a mí me apasiona, pero trataré de ser lo más claro y sintético posible. Entonces, empezamos. Ahora bien, para una mejor comprensión de nuestro estudio, debemos establecer que para que exista una nulidad debe de haber un acto jurídico. Bien, hecha esta precisión, debemos establecer que la doctrina ha establecido que el hecho jurídico es el género y el acto jurídico será la especie. ¿Por qué? Todas las conductas del ser humano y que crean consecuencias jurídicas son las que van a ser tuteladas. Obvio, hay otras conductas que no le interesan al derecho porque no traen ninguna consecuencia ni efecto jurídico. Así las cosas, el hecho jurídico, en un sentido amplio, puede ser entendido aquel fenómeno o acontecimiento de manera natural donde no interviene la voluntad del hombre. Y también hay hechos que sí los hace voluntariamente el hombre o involuntariamente o contra su voluntad y que también trae consecuencias de derecho. Por ello se ha establecido que el hecho jurídico es el género y el acto jurídico su especie para efecto de determinar y separar cada uno de ellos. Así las cosas, el hecho jurídico en sentido estricto tiene tres vertientes. Uno, como un hecho de la naturaleza donde no interviene la voluntad del hombre y que te crea consecuencias jurídicas. Otro, donde sí interviene la voluntad del hombre y también crea consecuencias jurídicas y se le llama biológicos. Como ejemplos podemos tener el nacimiento o el deceso de la persona. Y también una tercera vertiente que son los hechos voluntarios o involuntarios en contra de su voluntad. Dentro de estos hechos encontramos obviamente, por ejemplo, como voluntario, pues el que debe celebrar un contrato. Como involuntario tenemos la responsabilidad civil objetiva del riesgo creado, en donde no hay una voluntad expresa o relación entre las personas, pero que se crean consecuencias jurídicas. Y contra su voluntad, aquellos hechos en los cuales eres obligado en forma coercitiva a través de la violencia para realizarlos y por lo tanto no interviene tu voluntad. Hechas las anteriores precisiones, necesitamos abarcarnos ya a lo que nos interesa, que es el acto jurídico, esa manifestación externa de voluntad unilateral o bilateral que va a crear consecuencias jurídicas como obligaciones de dar, hacer o no hacer. Por ello, importante establecer cuáles son los elementos de existencia en el mismo, como son el consentimiento, el objeto y la solemnidad. Para ir estudiando cada uno de ellos lo diré en forma breve. El consentimiento se integra por una solicitación o oferta y una aceptación, elementos indispensables para que pueda actualizarse ese consentimiento. Sin él, obviamente, no habría posibilidad de la existencia del acto jurídico. El objeto debe ser estudiado desde tres vertientes, como objeto directo, indirecto y objeto mismo. Vamos, el primero, el objeto directo es esa situación de crear o modificar obligaciones. Es decir, ambos contratantes tienen la voluntad de querer hacer una obligación. Y en el caso del objeto indirecto, es precisamente que cada uno asume esa obligación de dar, hacer o no hacer, según sea el caso y según la obligación que se esté contratando. La solemnidad. El único acto jurídico que es solemne es precisamente el matrimonio, porque se va a celebrar ante el oficial del registro civil.
y que quede claro y precisado, porque a veces hay una confusión en el foro jurídico que dicen que ir al notario público es una solemnidad. No, ir al notario público no es una solemnidad. El único acto jurídico solemne es el matrimonio. Ahora bien, tenemos los elementos de validez, donde tenemos la capacidad, tenemos la ausencia de vicio, el objeto fin lícito y las formalidades. Pasaremos a explicar rápidamente cada uno de ellos. En cuanto a la capacidad, la doctrina ha establecido que es un ente susceptible de derechos y obligaciones. No obstante, en un lenguaje más sencillo, es aquella persona que puede entender y comprender el alcance de sus derechos y obligaciones. Contrario a la capacidad es la incapacidad. Y de acuerdo a la ley también tenemos incapacidad natural e incapacidad legal. Dentro de la incapacidad natural están aquellos que no han adquirido la mayoría de edad, es decir, son los menores de edad. Y también tenemos la incapacidad legal, que son aquellas personas que desafortunadamente sufren algún trastorno mental y que obviamente están en estado de interdicción. O también aquellas personas que sufren desafortunadamente sordomudez y que tampoco pueden conocer el alcance de sus derechos y obligaciones. No obstante ello, también quisiera abonar el hecho de que en la universidad nos enseñaron a todos, y si ya no lo hacen, qué bueno, lo celebro. Sin embargo, debemos entender y comprender que existe también la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Se nos dijo en la universidad, o al menos a mí, que la capacidad de goce se adquiría al momento del nacimiento y la capacidad de ejercicio se adquiría al momento de que adquirías la mayoría de edad. No obstante ello, haciendo las reflexiones propias durante todo el desarrollo de mi carrera, he llegado a la conclusión que eso no es verdad, puesto que la capacidad de goce y de ejercicio se adquiere desde el momento del nacimiento, con la única diferencia de que la capacidad de ejercicio sí la puedo ejercer siendo menor de edad a través de quien ejerza mi representación legal, que en este caso es mis padres quienes ejercen la patria potestad. En el caso de mayores de edad que están aún así en estado de interdicción por un trastorno mental o por estado de sordomudez, también pueden adquirir bienes a través de sus representantes legales. En este caso sería el tutor. Bien, hecha esta precisión, pasaremos a estudiar la ausencia de vicios. Sabemos que el consentimiento tiene que ser consciente, tiene que ser voluntario y que obviamente no puede estar viciado por nada para efecto de que se lleve a cabo y saber correctamente mis derechos y obligaciones. Dentro de los vicios del consentimiento tenemos precisamente lo que es el dolo, lo que es la mala fe, lo que es la lesión y lo que es la violencia. Ahora, rápidamente las explicaré cada una. La lesión, pues es el abuso, la explotación de la falta de conocimiento o estado de marginación de una persona frente a la otra, y esto obviamente implica una desventaja para la persona, porque no puede comprender el alcance de sus derechos y obligaciones, aun cuando sí tiene su capacidad de ejercicio, también lo es que por causas de marginación no tiene el mismo nivel académico respecto de quien está contratando. Y esto también tiene que ser visualizado por parte de quien en un momento dado va a sancionar un posible vicio de ese consentimiento. Por lo tanto, el dolo es inducir a la persona a un error o mantenerla en el error, ¿sí? Y la mala fe es disimular ese error. Es decir, a lo mejor yo quiero vender algo y digo que está en perfectas condiciones cuando sé perfectamente que no es. Y a pesar de que a lo mejor yo lo sepa, pues lo disimulo y no le digo a la persona realmente cuál es el estado de ese objeto. Y, por ejemplo, el error también es el error de hecho y el error de derecho. En el error de derecho, bueno, pues estamos hablando que a lo mejor yo estoy entendiendo que estamos celebrando una compraventa cuando en realidad se está llevando a cabo una permuta. O en el error de hecho es, por ejemplo, que yo entiendo que se me van a vender 100 piezas por un precio cuando no es así. A lo mejor es una pieza por un solo precio y hay circunstancias que nos van a tener
que estudiar o invocarse al momento de que se quiera establecer ese posible vicio que tenga esa situación concreta. El objeto fin ilícito se refiere precisamente aquí a la cosa. La cosa debe estar dentro del comercio, debe ser lícita, ¿sí? Porque bueno, pues no se puede vender. Sabemos que una bien que sea ilícito, por ejemplo la droga, pues es una cuestión ilícita, no puede ser objeto de un contrato. También, en cuanto a la formalidad, sabemos que algunos contratos, la legislación establece de qué forma pueden ser celebrados, sea por escrito privado o sea por escritura pública. Pero estos son los elementos de validez. En ese contexto, una vez que se han expuesto los aspectos positivos del acto jurídico, como son los elementos de existencia y los elementos de validez, cuando encuentra alguna circunstancia anómala en alguno de estos elementos, vamos a hablar ya ahora de la nulidad absoluta, de la nulidad relativa o de la inexistencia. Es aquí donde vamos a entrar en verdadera polémica, puesto que la doctrina, alguna tesis jurisprudencial por ahí, han establecido que no hay diferencia entre nulidad e inexistencia, circunstancia que su servidor no comparte, puesto que es clara la diferencia entre inexistencia y nulidad. Luego entonces la inexistencia la vamos a encontrar exclusivamente en los aspectos o elementos de existencia, y la nulidad en sus dos vertientes, sea relativa o sea absoluta, la encontraremos en los elementos de validez. Por ello, empezaremos hablando de la más sencilla, bueno, entre comillas, de la nulidad relativa. Esta nulidad relativa va a ser sujeta de convalidación, va a ser por confirmación y o bien por prescripción. ¿Esto qué significa? La nulidad relativa es aquella que efectivamente el acto es nulo, pero que puede ser convalidada por los contratantes, puede ser prescrita y el acto, a pesar de que era nulo, ya tiene plena validez y eficacia. Y en este caso particular, puede ser invocada por toda aquella persona que está interesada o que participó en el acto jurídico. Es decir, aquí únicamente van a ser legitimados los que participaron en el acto jurídico, no personas diferentes. En el caso particular, por ejemplo, sabemos que el ejemplo más clásico que se podría dar es anteriormente se podían casar menores de edad y bueno, a lo mejor el oficial del registro civil no sabía su edad y pues obviamente cuando adquiría la mayoría de edad ese acto jurídico pues se convalidaba, ya tenía todos los efectos legales por el simple devenir del tiempo. Otro ejemplo, si a alguien lo están ejerciendo violencia física o psicológica para que firme un contrato y que obviamente la ley le establece un plazo de 3 meses para hacerla valer y no lo hace después del momento de que cese esa violencia para celebrar ese acto jurídico, si bien es cierto, estaba viciado ese consentimiento por violencia, ¿sí? Y al no hacerla valer en ese plazo concedido por la ley, el acto se convalida, ¿sí? Esta nulidad relativa. La forma. Ustedes saben perfectamente bien que cuando se celebra un contrato de compraventa, la ley exige que sea a través de escritura pública y que se inscriba en el Instituto de la Función Registral. Pero no por ello significa que el acto jurídico no sea válido. Está viciado, sí, en cuanto a la forma, y cualquiera de los dos puede pedir la formalización de ese acto jurídico. Pero en el momento en que esto se lleva a cabo, ese vicio pues simplemente queda invalidado. En cuanto al error o el dolo o la mala fe, pues igualmente, mientras no se haga valer la prescripción, sigue sintiendo sus efectos y obviamente también es motivo de convalidación, porque pues, si ya realiza los efectos del contrato, pues estás dando por consentidos esos posibles errores o dolos o mala fe de que se llevó a cabo. Y en todo caso, bueno, pues ya ese contrato pues surge todos sus efectos. La nulidad relativa va a surtir todos sus efectos mientras no sea convalidada o no se haya prescrito ese acto jurídico. Esto de la nulidad relativa, pues vamos a llamarle que es una situación
son errores pequeños que pueden ser subsanados y que estos, una vez subsanados, pues tienen toda la eficacia y valor del acto jurídico. En cuanto a la nulidad absoluta, esta definitivamente no puede ser convalidada, ¿sí? Ni tampoco ser motivo de prescripción. Esta puede ser invocada por cualquier interesado. No hay tiempo para poder invocar esa nulidad absoluta. Esta nulidad absoluta se va a actualizar precisamente por esa falta de capacidad jurídica para celebrar el contrato. Por ejemplo, si el menor de edad celebra un contrato de compraventa sin la representación de la persona, pues estamos en presencia de una nulidad absoluta, puesto que no tiene la capacidad jurídica en su rubro de ejercicio para poderla llevar a cabo esa compraventa. Esto no es motivo de confirmación ni de prescripción tampoco. No puede ser este tipo de situaciones. Otro ejemplo clásico que puede darse de nulidad absoluta es cuando existe un matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal y uno de los consortes vende el bien al 100%, obviamente falta la participación del otro consorte y entonces estamos en presencia de una nulidad absoluta, puesto que al haber esa mancomunidad era necesario que todos aquellos que tengan que dar el consentimiento, pues lo den. El acto jurídico surte todos sus efectos, pero no es motivo de convalidación. Y en un momento dado, sí es motivo de nulidad absoluta. Y bueno, como lo dije, puede ser invocada por cualquier persona. Y obviamente, por ejemplo, respecto de la inexistencia, esta va a afectar, como dije ya, a los elementos, valga la redundancia, de existencia del acto jurídico. Si no hay consentimiento, el acto es inexistente. Si no hay objeto, el acto es inexistente. Y si no hay solemnidad, no hay existencia. Es decir, si a mí se me demanda un contrato de compraventa donde se dice que yo vendí el inmueble y obviamente no es mi firma, significa que mi consentimiento no se da, porque el consentimiento se da en forma verbal o expresa a través de cualquier signo inequívoco de mi manifestación de voluntad. Y luego entonces tengo una carga que demostrar que esa firma no es mía. Y obviamente tengo que ofrecer la expertise en grafoscopía y documentoscopía, donde yo estoy afirmando que esa firma no es mía y voy a demostrar que efectivamente no es mía. Y al no ser mía, el acto es inexistente. En este caso particular, bueno, pues si no estoy aceptando ese traslado de dominio de un bien de mi propiedad, pues el acto es inexistente, no es nulo, porque obviamente no está demostrado ese elemento eficaz de que yo haya querido que ese bien haya salido de mi patrimonio. En cuanto al objeto o fin, bueno, ustedes saben perfectamente que la venta de órganos, que la venta de droga son objetos ilícitos y no están dentro del comercio y que obviamente no puede ser convalidado, no puede ser por prescripción, no puede confirmarse, el acto es totalmente inexistente. Ahora, citándoles un ejemplo burdo, que yo quisiera venderles la luna, pues obviamente no se podría, sería un acto inexistente. O bien que yo quisiera venderles la casa de mi hermano, pues también obviamente ese acto sería inexistente a pesar de que el objeto directo es el hecho de querer crear derechos y obligaciones, pero el objeto indirecto, obligaciones dar o no hacer, no podría cumplirlo. Entonces ahí vemos esa situación y obviamente no podría entregar el objeto mismo. Luego entonces aquí, obviamente en la praxis, todos los que son postulantes y los estudiantes deben identificar perfectamente bien
qué elementos está afectando para poder invocar, puesto que los elementos de existencia están afectados de inexistencia y los elementos de validez de nulidad absoluta o de nulidad relativa. Esto es muy importante porque al momento de hacer el planteamiento de una demanda debe especificarse bien qué es lo que se está solicitando, reiterando que no puede ser motivo de subsanación por parte del operador jurídico al momento de resolver esa controversia, puesto que estamos en presencia de una situación de estricto derecho y no puede actualizarse esa circunstancia. Todas las causas que se invoquen, sea de nulidad relativa, de nulidad absoluta, de inexistencia, tienen que estar debidamente probadas. Los efectos de los contratos afectados de este tipo de circunstancias surten todos sus efectos hasta en tanto sean sancionados, declarados nulos en el caso de nulidad absoluta o relativa y vuelven a las cosas que estaban que se encuentran. La única característica o diferencia es que la inexistencia no puede ser decretada por el órgano jurisdiccional con base a este argumento. ¿Lo inexistente existe? Si no existe entonces, ¿por qué voy a decretar lo inexistente? Espero que me haya explicado en el juego de palabras. Lo que tiene que hacer el juez es confirmar la inexistencia, nada más. Es revalidar la inexistencia porque un juez no puede decir, se declara la existencia del acto jurídico. No, porque si es inexistente es porque nunca existió. Luego entonces necesitaba la sanción para que se estableciera esa circunstancia y por lo tanto se confirma la inexistencia. Entiendo y comprenderé perfectamente que muchos de ustedes no puedan estar de acuerdo conmigo. Sin embargo, esto es motivo de debate y de estudio para que todos ustedes encuentren la respuesta más adecuada y acertada y obviamente esto se hace con la intención de invitarlos a ustedes a que reflexionen ciertos aspectos y circunstancias que muchas veces estamos equivocados en la percepción. Reiterando, no significa que yo tenga la verdad absoluta ni que tenga la razón. Son ustedes quienes tienen al final del día la mejor respuesta a todas estas circunstancias que en forma breve he tratado de expresar y que quizás a lo mejor faltan muchas cosas que explicar, pero saben ustedes perfectamente bien que este tema es amplísimo y en una cápsula tan breve no podríamos explicar rápidamente. Espero haber sido lo más claro posible a efecto de esclarecer estas instituciones jurídicas y por lo tanto quedo a su disposición en los comentarios y nos vemos hasta la próxima.